8 de la mañana con 33 minutos. Usted escucha algo de fondo ahí. ¿Quiénes son nuestros panelistas de día jueves? Que es Carlos Ominami y también es Gonzalo Cordero. Gonzalo Cordero, analista político. No sé si te gusta que diga analista político, ¿no? Abogado y columnista. Abogado y columnista le gusta más. Mira, todos los chilenos son analistas políticos, así que no. Chile 21, ¿no? Carlos Ominami. Hola, muy buenos días. Exministro, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Y vienen como vestidos iguales los dos hoy de mía? Lo que no significa... ¿Estén de acuerdo? No significa que estén de acuerdo en sus ideas, pero tiene un sistema de canje. Todos los chilenos somos más o menos analistas políticos y nos vestimos más o menos Más o menos iguales. Sí. Fome es muy aburrido. Así es. No, yo no dije eso, yo dije que estaban iguales. Sí, no les llegó el mail del amarillo hoy día. Para los que estén mirándonos por streaming, ahí que hay también el amarillo es el color del día. Oye, partimos una mañana difícil, comenzábamos, ¿cierto?, el programa diciendo que esto como que enturbia un poco el ambiente, la muerte anoche de un carabinero, esto en el contexto de un asalto, de un intento de encerrona. Él estaba con su familia, con su señora, con su hijo, estaba de civil y trata de defenderse de este asalto de un grupo de 5 personas, 5 delincuentes, y termina en una balacera donde termina muerto el carabinero. Un carabinero más. Habló el presidente Gabriel Boric, bastante fuerte su intervención. Dice que son más las fuerzas que nos dan para seguir persiguiendo la delincuencia. En Chile no vamos a permitir la impunidad a los viles delincuentes que cometan estos delitos. Los vamos a atrapar, los vamos a juzgar, los vamos a encerrar, sostuvo el mandatario. ¿Qué Gonzalo reflexión Cordero podemos hacer? A ver, primero que nada, yo el sentimiento de que un oficial de Carabineros haya muerto así, yo tengo un vínculo afectivo muy grande. Mi hermano mayor, al quien yo quise mucho, fue carabinero, y eso hizo que durante muchos años yo tuviera relación y conociera mucho esa institución a la que le tengo un gran aprecio humano. He conocido la vida de los carabineros por dentro, entonces eso es lo primero que tengo que decir. En segundo lugar, a mí me parece que aquí tenemos un problema que es gravísimo, y no quiero caer en los lugares comunes, pero yo lo he dicho antes en este micrófono, aquí no bastan estas declaraciones grandilocuentes. Aquí el problema para enfrentar la delincuencia, primero hay una cosa de base: el país tiene que volver a crecer, porque sin recursos no la podemos enfrentar. Y estamos en una situación compleja de crecimiento en la próxima década, eso ya es un dato. En segundo lugar, claro, hoy día el gobierno hace estas declaraciones, pero las mismas personas que hoy día nos gobiernan son las que hace meses atrás, un par de años atrás, 3 años atrás, decían que la inmigración era un derecho humano fundamental. Decían que no habían personas ilegales, que el hecho de ingresar violando la legislación chilena no podía convertir a una persona en ilegal. O sea, todo un discurso de defensa de la inmigración. Eso lo dices tú por la persona asesinada. Voy a llegar a eso. Y la víctima... El crimen del oficial de Carabineros es un crimen cometido, o a lo menos sabemos que uno de los delincuentes, el que murió por las informaciones primeras que tenemos, es que es un inmigrante ilegal. Sabemos que la delincuencia hoy día se ha instalado, el crimen organizado, en gran medida gracias a la inmigración ilegal. Entonces, los mismos que políticamente tuvieron una mirada laxa respecto de la inmigración ilegal, los mismos que decían que había que refundar Carabineros, que tenían un discurso crítico pero de descalificación respecto de Carabineros, institución que violaba sistemáticamente los derechos humanos. La ministra Vallejo decía que en la estación Baquedano, para la época de la violencia de octubre, había un centro de tortura. Quedó totalmente desestimado. Obvio. Entonces aquí hay una responsabilidad política que es innegable y que no se limpia con estas declaraciones grandilocuentes hoy día bastante vacías. Carlos Ominami. No, yo me sumo a la primera parte de las palabras de Gonzalo respecto de Carabineros. Yo fui senador durante 16 años y me di cuenta del aprecio que tiene la población a Carabineros. Cuando uno llegaba a algún barrio popular, probablemente la reivindicación principal de los vecinos era: pónganos vigilancia policial, pongan un retén. Y desde ese punto de vista yo creo que el país está bastante en deuda con el Cuerpo de Carabineros respecto al reconocimiento de la función que realizan. Es una institución que tiene también un déficit enorme desde el punto de vista del personal. Entiendo, deben faltar fácilmente 30.000, 40.000 carabineros. Yo creo que una cosa básica en una política de seguridad moderna, eficaz, pasa por el fortalecimiento de la policía,
pasa también por pagarle mejor a los carabineros. Yo creo que los carabineros son una institución relativamente mal pagada, que hace que también de repente la corrupción, la delincuencia pueda penetrar con mayor facilidad. Entonces yo creo que junto con las muestras de pesar respecto de la muerte de un carabinero, un oficial de carabineros, creo que lo más importante es reafirmar el compromiso con el fortalecimiento de la policía, con mejorar sus capacidades técnicas, mejorar también sus remuneraciones. Creo que eso es fundamental. Respecto de las responsabilidades políticas, yo le diría, Gonzalo decía, mira lo que se decía en el estallido. Gonzalo, han pasado 5 años, ¿no? Han pasado 5 años, entonces yo creo que a esta altura ya sacar esas cuentas creo que es bastante inoficioso, porque es evidente que hay un sector de la izquierda que hoy día juega un papel muy importante en el gobierno, que tenía una visión distinta, eso es claro, pero me parece a mí que no se le puede negar hoy día que el gobierno está haciendo un esfuerzo grande en materia de seguridad. Se combina una agenda legislativa de 30 y tantos proyectos, de los cuales entiendo se han aprobado algo así como 24 o 25. Ha sido un esfuerzo grande entre el gobierno y también en la derecha. Yo creo que en esto hay que reconocer, por ejemplo, el esfuerzo que hizo el senador Coloma como presidente del Senado para sacar adelante esos proyectos. Con respecto a eso, a lo del Estado, aquí el rol del Estado, porque el discurso de hoy, saben que algunas palabras se repiten con respecto a las que se entregaron un 5 de abril del año 2023, cuando matan al cabo Palma. Los vamos a perseguir, los vamos a encontrar y los vamos a condenar. No han aparecido. Carlitos Nike, el autor material, todavía no aparece. Entonces, probablemente hay una distancia entre el anhelo de lo que corresponde hacer, y allí probablemente eso en la población algo genera. No sé si ustedes ven algo en eso, Gonzalo y Carlos. Bueno, evidente, la autoridad tiene que tener credibilidad, es necesario para gobernar una sociedad, para construir una sociedad, que la autoridad tenga credibilidad. Y la autoridad, las instituciones, crecientemente han perdido la credibilidad. Y esto, entre otras razones, se debe por lo que tú dices, Gerardo, porque todas estas frases de que los vamos a perseguir y qué sé yo qué, cuando no tienen correlato, cuando en la realidad, cuando efectivamente no conduce a la detención de los delincuentes y al castigo, al final termina minando esa credibilidad en la autoridad y por lo tanto en la capacidad de imponer orden. Ahora, déjame hacerte un punto, sí, un contrapunto, Gonzalo, por favor. Porque la persecución la hace el Ministerio Público, la investigación la hacen las policías, sí, la claro, justicia por eso yo la que hablaba de condena. Estado, Digamos, no hablaba de gobierno. Entonces, cuando el gobierno dice, cuando hoy día en la mañana el presidente Gabriel Boric dice los vamos a los viles delincuentes que cometan estos delitos, los vamos a atrapar, los vamos a juzgar, los vamos a encerrar, es obviamente una expresión de voluntad, de ponerle prioridad y también una señal, me imagino yo, a los que tienen que hacer esa pega, al Ministerio Público, a las policías, a la justicia. Porque si no estuviera diciendo eso el presidente Boric, estaríamos diciendo, pero ¿cómo es posible que el presidente no diga nada? No diga nada, ¿o no? ¿Sabes? Lo que pasa es que uno no puede desvincular las cosas, porque cuando tú tienes la historia que tiene el presidente en esta materia, yo creo que el presidente se siente obligado a decirlo. ¿Ah? Porque se siente obligado a decir, mire, no, si en el fondo, implícitamente el mensaje es, cuando yo era opositor yo decía lo contrario, pero eso es porque yo estaba en la oposición. Ahora que yo soy presidente, yo creo esto. ¿Ah? Yo creo que hay un poco un lavado de declaraciones del presidente y por eso se siente obligado a decir eso. Pero tampoco, yo creo que eso no es una buena estrategia, porque las autoridades no pueden hablar solo a través de señales. La política, es verdad que la política se hace con símbolos, que es importante que las autoridades den señales, por supuesto que sí, pero las señales tienen que ir seguidas de un correlato en la realidad. Que no está hoy día, dices tú, hoy día, no hace 5 años. Pero es evidente que no está. Ahora, cuando Carlos me hace el reparo de los 5 años, bueno, pero es que los efectos de las acciones políticas no se producen de inmediato, no se producen al día siguiente, se van produciendo en el tiempo. Entonces, lo que estamos viendo hoy día, en mi opinión, es consecuencia directa de los errores que se cometieron hace 5 años, hace 10 años. Sí, lo que yo
veo que el gobierno creo que hizo un cambio de switch bien importante hace ya bastante tiempo respecto de esto, que no hay condescendencia respecto a la delincuencia, que ya se dejó este discurso de que finalmente los delincuentes son víctimas del sistema, sino que son gente más bien que se aprovecha del sistema, son una perversión del sistema. ¿Tú crees que es real esa evolución o ese cambio? No, porque Gonzalo un poco lo que dice es que no le queda otra al presidente que decir esto casi por un deber de lo que había dicho antes. ¿Tú crees que es verdad? Yo creo que el discurso del presidente y las afirmaciones que hace son afirmaciones sinceras. Lo mismo la ministra Toa, no tengo la menor duda. No tengo la menor duda de que el subsecretario Monsalve también tiene totalmente claro de que es fundamental para cualquier política, que un elemento básico de una política social es la seguridad, que la gente pueda salir a la calle con tranquilidad. Si eso no está garantizado, cualquier otro derecho es música. Veamos también, yo creo que, por ejemplo, es importante lo que se hizo, el operativo que se hizo fue en Cerrillo, sí. Contra los trinitarios. Bueno, hay 43 delincuentes que están siendo formalizados por parte del Ministerio Público. Entonces, eso también muestra que hay un esfuerzo, que no es un gobierno que esté cruzado de manos, que no son policías que estén completamente inactivas, sino que hay un esfuerzo de persecución, hay un esfuerzo de combate a la delincuencia que me parece a mí que es importante también valorarlo. Pero solo para, también hacer el punto, pero ¿tú no crees, Carlos, que el currículum del presidente y de la coalición de gobierno les pesa en contra en estos momentos, para enfrentar este tipo de hechos? Yo creo que es cierto que hay siempre Gonzalo va a poder decirnos que el presidente tenía tal o cual posición hace 4 o 5 años atrás. Ahora yo insisto, creo que es un mal ejercicio, porque desde ese punto de vista nos podemos descalificar todos, Gonzalo. O sea, todos tenemos mochilas, hemos cometido errores, entonces sí, claro. Yo creo que uno no puede ser simplemente esclavo de sus errores. Creo que la gente tiene la posibilidad de cambiar, y yo creo que en esto la izquierda y particularmente el mundo del Frente Amplio ha tenido que hacer duramente sobre la base de una situación bien adversa, ha tenido que hacer cambios importantes, y al tener un presidente que hoy día busca ponerse al frente de la lucha en contra de la delincuencia. Gonzalo Cordero, para cerrar el tema. Sí, yo por eso creo que a la izquierda hay que darle la oportunidad de volver a hacer oposición para ver si efectivamente el cambio es real. No sé, que lo digo en serio. Porque los cambios se vuelven realidad o son creíbles cuando tú lo sostienes en la misma situación en la que estabas antes. O sea, cuando tú expresas el cambio estando en la misma situación en la que estabas antes. Porque tener un discurso en la oposición y tener otro discurso en el gobierno, a mí no me dice nada respecto de la realidad del cambio. Déjeme pasarlo a otro tema. En el discurso donde el presidente fue duro con respecto a esta situación de seguridad, que fue hace poco rato inaugurando el inicio de obras de un cuartel para la PDI, el presidente se refirió a lo de Venezuela. Y volvió a decir que fue un insulto lo que dijo el canciller Iván Gil de Venezuela con respecto a la no existencia, sino que era una cuestión mediática que inventamos nosotros, que existía el Tren de Aragua, que era un invento y que era más bien para desprestigiar a los venezolanos afuera, ¿no? Bueno, ha dicho el presidente que va a dar un siguiente paso y va a llamar a consulta al embajador en Caracas, que es un siguiente paso diplomático, me refiero, ¿no? ¿Cuál es la interpretación que haces tú, Carlos Ominami, y también Gonzalo Cordero, con respecto a esta decisión del presidente? Bueno, yo creo que las declaraciones del canciller Gil, el canciller venezolano, son una suerte de insulto a la inteligencia, porque es evidente, todos los expertos han totalmente confirmado la existencia de un grupo criminal que opera bajo la denominación de Tren de Aragua. Muchos dicen que cuando uno entra ya en los detalles opera como franquicia, no es que es una franquicia como con célula. Exactamente, bueno, con gente que, claro, que se adscribe, que utiliza las normas, las prácticas del Tren de Aragua, y desde ese punto de vista quizás también adquiere mayor connotación. Pero siempre hay un original que traspasa como la fórmula, eso sí. Exactamente. Pero están las versiones, o sea, hemos visto que han formalizado y han encontrado cuando se habla como de la célula del Tren de Aragua en Chile, por ejemplo. Claro, y desde ese punto de vista es cierto que puede haber gente del Tren de Aragua que sean peruanos, que sean chilenos, porque adquieren la franquicia, operan bajo esa franquicia. Ahora, yo efectivamente creo que son graves las declaraciones del canciller venezolano. Insisto, son insultos al país, son insultos a la inteligencia, y creo que en eso... ¿Y el llamado a consulta? Yo no sé qué tan útil sea, para serles bien franco. Entiendo que además el venía embajador venía igual a Chile, y creo que es mucho mejor
para los efectos de una relación tan compleja con Venezuela, país del cual tenemos más de 500.000 de ciudadanos venezolanos que son migrantes en Chile. Creo que es mucho mejor mantener una relación, tener algunos canales de comunicación, a no tenerlo. Y desde ese punto de vista, ojalá que este llamado a informar no se prolongue en el tiempo y no terminemos finalmente desatendiendo la embajada en Venezuela, que creo que me parece a mí que sería una muy mala decisión. Gonzalo, ¿tú estás de acuerdo con la medida tomada por el completamente presidente? de acuerdo, completamente de acuerdo. Me parece una señal correcta porque en materia de relaciones internacionales hay ciertos códigos, digamos, y por lo tanto que el gobierno le dé la formalidad de un llamado a consulta a su embajador es una manera de expresar formalmente el desacuerdo y el malestar de Chile respecto de las declaraciones del canciller venezolano. Eso me parece completamente correcto. Ahora, creo también que, y aquí yo hago una interpretación, creo también que el gobierno está de alguna manera reaccionando o sumando estas declaraciones al asesinato del teniente Ojeda. O sea, No, si la cosa no viene bien hace tiempo ya. Claro, evidente, porque si bien en materia del asesinato del teniente Ojeda puede que no hayan hechos comprobados que le permitan al gobierno responsablemente imputarle el hecho, la verdad es que después que ocurrió eso, estas declaraciones del canciller venezolano, como dice un amigo mío, es agregarle ignominia a los efectos propios del delito. Ya tú dices que se está inculpando, es como casi una inculpación, autoinculpación por parte del gobierno venezolano. Más que una autoinculpación, es un poquitito agraviante, o sea, porque está bien, uno puede no tener pruebas, pero el asesinato del teniente Ojeda, todo lo que lo rodea, quién era, cómo se hizo, todo hace sospechar fundadamente que detrás de eso está el régimen de Maduro. Perdona, sí. Y que el régimen de Maduro muchas veces opera a través del Tren de Aragua para cometer estos crímenes. Entonces, y ahora, pocas semanas después de ocurrido esto, el canciller venezolano nos dice que el Tren de Aragua está en nuestra imaginación. Yo creo que a lo menos la reacción del gobierno es lo menos que el gobierno podía hacer, y por lo tanto a mí me parece muy bien. Bueno, hay varias investigaciones periodísticas que apuntan en esa línea, en esa conexión. Prensa colombiana, por ejemplo, hizo una investigación con respecto a esa conexión Tren de Aragua, gobierno de Maduro. Es más, algunos dicen que abrió las puertas a las cárceles y ese era el acuerdo, ¿no? Ustedes salgan, pero me deben algunos favores, a los Fidel Castro Miami, no sé, para que se entienda quién recuerda eso. Podría ser, ¿no? O es mucha imaginación, Carlos o Minami. Yo no sé, yo creo que en esto, más que tener imaginación, hay que tener firmeza para buscar pruebas y poder hablar sobre la base de hechos concretos, porque a esta altura, francamente, creo que no tiene mucho sentido especular. A mí, para ser bien franco, se me hace difícil pensar que un gobierno pueda, como gobierno, operar a través de un grupo intelectual como este, porque creo que el riesgo que corre ese gobierno simplemente, si es sorprendido, es demasiado grande. No es porque el gobierno tenga una impresión de que el gobierno es puro y jamás haría una cosa de ese tipo, sino que creo que sería una imprudencia, sería una torpeza, creo yo. Pero habrá que ver, y de repente hay gobiernos que son torpes. A ver, solamente quiero poner un punto de algo que sí, no es solamente así como una especulación. Recordemos lo que pasaba en esta cárcel en Venezuela, que estaba completamente tomada por el Tren de Aragua, que, bueno, se hizo una intervención Tocorón. hace pocos meses, Tocorón, pero ahí operaban como tenían fiestas, disco, todo. Eran dueños y eran todos del Tren de Aragua. Claro, pero justamente en eso yo creo que el canciller Gil se contradice completamente, porque en su momento el gobierno venezolano dijo que lo desmanteló. Hizo ver que justamente desmantelamos el cártel del Tren de Aragua. Entonces, con lo que reconoce su existencia. Evidente. Sí, no, yo quería decir una cosa, porque a mí me gusta siempre la honestidad intelectual. Yo le reconozco al presidente Boric que en materia de Venezuela ha tenido siempre una actitud más o menos consistente. La izquierda chilena tiene una historia de deslumbramiento con los Castro, con Fidel Castro. Tiene una historia con Cuba que yo creo que es bastante vergonzosa. Pero el presidente Boric respecto de Venezuela no la tiene. Y yo creo que es digno de reconocérselo. Faltan 8 minutos para las 9 de la mañana, se nos acaba el tiempo, pero no podemos no hacer un balance de lo que pasó con la inscripción finalmente de las primarias municipales por parte de cada uno de sus sectores. ¿Qué fue? Vamos a la pregunta, no lo positivo, sino que ¿dónde va a haber preocupación? ¿Dónde, Gonzalo Cordero, en qué municipios se ven complicados después de esta negociación?
Mira, yo creo que el tema, lo que pasó es importante porque se definieron las listas, se definieron los pactos, pero creo que finalmente la negociación, a lo menos en la derecha, el tema más relevante es dónde va a haber competencia con candidatos republicanos y de Chile Vamos. Sí. Y yo creo que esa negociación no está cerrada. Y debieran, o sea, lo que tú crees que debiera haber un pacto más oficial con los republicanos, porque eso está como descartado. No creo que vaya a haber un pacto oficial. Pero por omisión. Pero, o sea, el pacto oficial, desde luego, ya no es que yo crea que no vaya a haberlo. No puede haberlo, digamos. No, porque ya se inscribió sin los republicanos. Ya se inscribieron los pactos, eso es un dato. Pero el punto ahora es, al final del día, en julio, cuando se inscriban las candidaturas, ¿ah? Yo creo que ahí viene un segundo momento que es muy importante, porque ahí viene la hora de la verdad respecto de las omisiones en las candidaturas a alcalde entre republicanos y Chile Vamos. Y que si compiten, pueden perder. Ese es el análisis, Si compiten en muchas comunas, pueden perder, pero lo importante también es cuáles son las comunas, porque ustedes comprenden que el resultado de una elección municipal, finalmente 10 o 15 comunas, por la importancia que tienen, el tamaño que tienen, en fin, te pueden arrojar políticamente una percepción de triunfo o derrota muy distinta, exactamente. Carlos Minami. Bueno, yo creo que habrá que ver los resultados de esta negociación, juzgarlos por cómo las cosas ocurren hacia adelante. Se van a celebrar en el campo de las fuerzas de centro y izquierda 84 primarias, si no me equivoco. 86 primarias. Entonces habrá que ver cómo las cosas pasan allí. Yo espero que se hayan sopesado bien todos los antecedentes electorales, particularmente en aquellas comunas más emblemáticas. Estaba todo el tema de Santiago. Sí. Finalmente ahí se adoptó que vaya a la reelección sin primaria la actual alcaldesa. Yo espero que las direcciones políticas, y particularmente el Partido Comunista, haya sopesado muy bien cuáles son las chances de ella, porque ¿tienes dudas? Sin lugar te hallo con tono de duda. Yo creo que hay una gestión que ha sido cuestionada. Es objeto de controversia, por lo menos, evidente que es objeto de controversia. Entonces, ¿tú crees que había yo creo que había que competirle a creo que para el propio Partido Comunista habría sido mejor haber finalmente socializado la responsabilidad, haber hecho una primaria, y si la candidata iba a ser ella, que sea por responsabilidad del conjunto, porque los vecinos de Santiago así lo decidieron, y no simplemente porque el Partido Comunista se impuso en la negociación. Pero bueno, yo en todo caso lo que quiero sí es felicitar a los dirigentes, porque en un conglomerado que tiene 11 partidos, haberse puesto de acuerdo, haber inscrito un pacto, me parece a mí que es un paso importante. Yo creo que esto viene muy parcialmente, sin embargo, a subsanar un error de partida de todo este proceso. Yo creo que un acuerdo de este tipo debe haberse generado al principio de este gobierno, se debe haber generado una coalición que respaldara lealmente al presidente de la República, no haber dejado a la democracia cristiana en la condición en que estuvo. Entonces, desde ese punto de vista me parece a mí que es un avance, y creo también que es un avance que habrá que ver también cómo las cosas se decantan posteriormente, que Chile Vamos no haya hecho un pacto con los republicanos. Yo lo que veo hoy día es al presidente de los republicanos yendo a visitar a Salvador, sacándose una foto con Bukele en las cárceles de Bukele y anunciando que va a ir a Hungría a ver cómo funciona el muro en Hungría. Yo le digo, francamente, es una vergüenza. Carlos Minami, presidente de Chile 21, Gonzalo Cordero, abogado columnista, han estado con nosotros para analizar la actualidad. Muchas gracias a ambos. Muy buenos días. Gracias. Buenos días.